Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata adoración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dentro de las recomendaciones que el Señor nos hace, decía: no atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roben y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roben, y ladrones que abren boquetes y roban, porque allí donde está tu tesoro está tu corazón. Eso es lo primero, allí donde está tu tesoro está tu corazón. Y también justo después dice el Evangelio de San Mateo: lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, pero si tu ojo está enfermo, estará a oscuras. El cuerpo entero estará a oscuras. Vamos a mirar cómo está nuestro corazón, pues mirando los dos últimos mandamientos, porque lo más importante de nuestra actuación está precisamente ahí. Lo más importante de nuestra vida es en el interior, no es lo que sale al exterior. Pues obviamente las cosas se reflejan, pero el Señor también nos había dicho: es del interior del hombre de donde salen los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, todo lo bueno y todo lo malo. En nuestro interior nosotros tenemos de todos modos una fractura. Tenemos grandes amores, grandes propósitos, pero también hay deseos que con frecuencia nos alborotan, pereza que combate nuestros deseos, nuestros propósitos. Dice don Juan Luis Lorda: no es un asunto teórico sino práctico. Lo nota con más claridad el que se propone algo. Todos los que quieren guardar un régimen saben lo difícil que es. Inmediatamente, cuando uno se propone hacer un régimen, empiezan los motivos para uno saltárselo. Nos tienta un poco más el evitar lo que debíamos comer. Ese corazón hay que ver cómo manejarlo. Y tanto en el 9º mandamiento, pues no desear actos impuros, y el 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, pues está ese corazón. Vamos en primer lugar a mirar ese 9º mandamiento. Y dice don Juan Luis: los deseos sexuales son parte de nuestra personalidad. Según Freud, serían incluso la parte más importante y la que explica casi todas las alteraciones de nuestra conducta. Freud tuvo el mérito de poner de manifiesto la existencia de un inconsciente que opera en nuestra conducta, pero ya no se puede mantener sus interpretaciones, que se basaban más en la imaginación que en la ciencia, diciendo que esa sexualidad era la que nos llevaba a hacer todas las cosas, a vivir todo, y las cosas no son así. Pues digamos que en parte sí, pero no totalmente. Pues nosotros no somos un ser que vive totalmente o vive en primer lugar la sexualidad. Pues para nosotros hay cosas que son más importantes. En primer lugar Dios, en segundo lugar la familia, en tercer lugar el trabajo, y ya por ahí en sexto lugar está la parte de la sexualidad.
pues sabemos que es este un punto importante en nuestra vida, no es una tontería. Y de hecho, a muchas personas el vivir mal la sexualidad los puede llevar a tener o a vivir con mucho sufrimiento. Y pues ya lo veíamos en estos días hablando de la castidad. La castidad es una escuela de amor y como dice el catecismo también, en un momento dado la alternativa es clara: o el hombre cuida sus pasiones o vive esclavo de ellas. Vamos pues a pedirle a Dios ayuda, fuerza, fortaleza para poder vivir las cosas bien. Dice don Juan Luis, los impulsos sexuales tienen una capacidad de desordenar a las personas, tanto más que la ambición o el amor al dinero. Y en este libro de A Dios le importas, en un momento el autor que está hablándole a los jóvenes les dice: ¿tú por qué piensas que un muchacho que en un momento pues cuidaba su espiritualidad, cuidaba su misa, cuidaba su trato con Dios, cuidaba todo, era una buena persona, en un momento dado cambió totalmente? Y dice: ¿crees que fue por problemas con el misterio de la Santísima Trinidad, que ya pues tuvo una fractura con Dios? Y decía: no, es porque empezó a vivir la pureza mal. Sabemos que para la fe cristiana esa sexualidad es un gran don, querido por Dios, y está puesta al servicio del amor matrimonial, de la transmisión de la vida, de la familia. Pero si se pone al servicio de otras cosas, no del amor y de la vida, sino al servicio del egoísmo, se desintegra la persona, desintegra lo que es el propio ser. Cuando uno no vive el orden, también en el amor, cuando uno considera a la otra persona no como una persona a la que hay que amar, a la que hay que darse, a la que hay que ayudar, cuando uno cosifica al otro o cuando uno se hace el centro, termina dañando. Vamos a pedirle al Señor que vivamos bien esta virtud. Todos. Dice don Juan Luis, la sexualidad tiene un orden, pero los deseos tienen un aspecto espontáneo e instintivo. Cada persona tiene que aprender a integrarlos y no es fácil. Se necesita un ejercicio de autodominio, como en las demás esferas de la vida. Hay que aprender de la propia existencia sobre lo que ordena y desordena los deseos. ¿Qué es lo que me ordena a mí? ¿Qué es lo que hace que yo viva cada día mejor? ¿O qué es lo que me desordena? Necesitamos vivir y necesitamos orden en el amor.
necesitamos hacer las cosas bien. Hay una frase de San José María que a mí me impacta y dice: la pureza no es algo que hay que vivir antes del matrimonio, dígalo quien lo diga, la pureza es para todo estado de vida, es vivir el amor con toda su plenitud. Ahora bien, sabemos que ya también San José María lo decía, para vivir bien la pureza hay que pedirla, se necesita gracia, se necesita ayuda. Pues y más en una sociedad como estamos, en la que se ha desvirtualizado, se ha desacralizado en primer lugar a la mujer, bueno, a la persona humana, al hombre, a la mujer en primer lugar. A Dios se la desacralizó hace tiempos. Y a la mujer se ha desacralizado muchísimo. Y al hombre ya, pues obviamente si la mujer no sabe quién es, el hombre tampoco sabe quién es. Vamos a pedirle al Señor, ayúdanos. El amor no solamente tiene que ver con el romanticismo, tiene que ver con la justicia. Uno puede preguntarse, pero qué daño hago deseando, pues, o a la mujer del vecino, o al marido de la vecina, si no se entera nadie? En primer lugar, nos hacemos daño a nosotros mismos. Un deseo repetidamente consentido se convierte en una fijación, se convierte en un hábito. Y ese hábito lleva a un vicio, se alimentan las obsesiones y eso desata la conducta. Podemos decir que somos dueños de nosotros mismos. Pero, ojo, que si nosotros no vivimos bien esta virtud de la pureza, pues terminamos viviendo de obsesiones. Ya sabemos ese consejo que siempre se nos ha dicho: no conviene mirar lo que no es lícito desear. Es un consejo que tiene más de 1500 años. Ahora bien, vamos a mirar, a pensar en nuestra vida, pues cómo podemos integrar el amor, cómo podemos cuidar cada día más el amor y pues cómo vivimos cada día más esto. En este sentido, pues cómo cuidamos el no ver cosas que no vayan bien. Porque tantas veces nos sentamos a ver una película y no pasa nada. Hay algunas escenas que no están bien y no pasa nada. Alguna vez contaba a San José María que pues un niño de un colegio que tiene formación del Opus Dei, pues había ido a donde sus padres a ver una película y entonces le dijeron: no, esta película no te conviene, esta película no es para ti. Y entonces el niño les dijo: en mi colegio me enseñaron que lo que mancha a un niño mancha a una persona mayor. Yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que no puede ver un niño, pues en muchos casos no es de personas mayores,
es de personas que se van depravando. Pues, y ya sabemos que la pornografía daña el matrimonio, daña todo. Pues, el pecado no es pecado simplemente porque sea malo. Es, pues, más bien, el pecado es pecado porque es malo. Si daña el matrimonio es malo. Y obviamente, pues, si daña mi vida interior es mala. Vuelvo entonces, hay cosas que pues no nos podemos acostumbrar. No podemos ser como las ranas. Pues yo no he hecho el experimento, ni creo que nunca lo haga, pero dicen que si uno echa una rana en fuego, pues en una olla hirviendo, inmediatamente salta. Pero si se pone a calentar suavemente, eh, se va acostumbrando hasta que se tuesta, hasta que se cocina. Pues a nosotros nos puede pasar que nosotros nos vayamos acostumbrando a lo que no está bien, a las cosas que no están bien en el amor. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos con respecto a esto es, pues yo vería estas cosas con Jesucristo, haría estas cosas teniendo a Jesucristo al lado. No, es que estoy solo. No, es que Jesucristo está al lado mío y me está acompañando. Y no hay, pues digamos, no hay pecados que me influyan solamente a mí, influyen a todos los demás, dañan a todos los demás. Y pasando, pues, eso al 10.º mandamiento, también hablando del corazón, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Pues en un momento dado nuestro tesoro puede estar en la impureza, pero también puede estar en las cosas de aquí abajo. Las cosas de aquí abajo son buenas, pues la sexualidad es buena. Las cosas que nosotros cogemos, tocamos, son buenas. El catecismo nos dice, nosotros podemos, es natural desear tantas cosas como necesitamos. Nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así desear comer cuando se tiene hambre, calentarse cuando se tiene frío. Esos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y lo que pertenece o es debido a otra persona. Y aclara, el 10.º mandamiento prohíbe la avaricia, el deseo inmoderado de las riquezas y de su poder. Vamos a mirar cómo nosotros pues, no nos apegamos a las cosas de aquí abajo. Desear es aspirar a lo que no se tiene. No podemos evitar que deseemos cosas porque somos seres necesitados. Pues, hace unos días leyendo a un filósofo, bueno, no un filósofo, sino no directamente, sino a través de otro, decía, los hombres somos los únicos seres que nacemos totalmente pues, necesitados. Un animal cuando nace, pues digamos que ya está dotado para, pues, un pato nace y está dotado para nadar. Un hombre cuando nace, pues necesita que lo limpien, necesita que lo calienten, necesita comida, necesita todo. Nosotros somos personas necesitadas
de todo. Pero también nos podemos crear muchas necesidades. Dinero, propiedades, cargos, triunfos, cantidad de cosas, saber. Platón dice que el deseo es hijo de la pobreza y de las posibilidades. Vamos pues a mirar. Pues, nosotros somos necesitados de tantas cosas, pero obviamente también pues debe haber o hay unas posibilidades detrás de todo esto. Ahora, cuando nos dice no codiciar los bienes ajenos, cuando la Iglesia nos invita a no codiciar los bienes ajenos, nos lleva a no es no querer aquellas cosas que tienen los demás y que nosotros necesitamos. Pues eso es una cosa buena, que nosotros se la pidamos a Dios y que trabajemos por llegar a ella. Pues no es pues tu Señor no nos estás invitando a que nosotros vayamos por el mundo siendo pues unas personas mediocres, pues no estudiando, no creciendo como persona, no mejorando. No, no, no. Pero también hay una cosa que no está bien, y es cuando, pues, digamos, el pecado de la envidia es la tristeza por el bien del otro. Cuando yo me entristezco porque otra persona tiene un bien, o la alegría porque esa persona pierde el bien. Y Gregory Popcap en Dioses Rotos nos dice, todos tenemos ese anhelo divino de dignidad, ese deseo nuestro de valor como persona, perdón, ese deseo de que nuestro valor como persona reciba aprecio y reconocimiento. Todos queremos saber que valemos algo, que merecemos estima, que poseemos una dignidad innata. Ahora bien, si nosotros pensamos que nosotros no valemos, pues ahí hay algo que no está bien. Pues nosotros valemos porque Dios está ahí. Hablando del pecado original, justo después de que cayeron nuestros primeros padres. Dice el libro del Génesis, cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín, el hombre y la mujer se ocultaron de la presencia de Dios, entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. San Juan Pablo II dice que el hecho de esconderse indica que cuando entró en el mundo del pecado, nos separamos de Dios y sentimos miedo y vergüenza, derivados de encontrarnos solos, expuestos y vulnerables. Y la envidia viene de ahí. Nos avergonzamos de lo poco que somos y de todo lo que nos falta sin Dios. Nosotros estábamos completamente desnudos, pero Dios nos cubrió con su gracia. Desprovistos de este manto de gracia, nos hallamos expuestos a los elementos espirituales hasta el punto de quedar impotentes, temerosos y muy lejos de la tarea que nos aguarda. Necesitamos de Dios. La envidia nos lleva a decirnos que no valemos nada
si no poseemos, si no tenemos lo que los demás tienen, y que no somos capaces de lograr cualquier cosa que los demás sean capaces de lograr. Y si cedemos a la envidia, pasa en cualquier parte, también en un matrimonio, cuando entre ambos se está luchando por ser el otro, en lugar de ser dos personas que están luchando juntas para llegar al mismo sitio y alegrarse por las cosas buenas de los demás, pues nos llenamos de tristeza porque el otro, o porque yo no soy como él, o yo no soy como ella. Y eso no es. Nosotros muchas veces pues nos sentamos en esto. Yo no valgo nada si no poseo lo que los demás poseen, los que me rodean. Y eso pues lleva a muchas cosas que no están bien. Humillación, injusticia y después calumnia. ¿Cuántas calumnias salen precisamente por esto, por este vicio? Por esta tristeza desmedida, precisamente por no darse cuenta el valor intrínseco que tiene un hombre. Por no tener el corazón bien centrado. Allí donde está tu tesoro está tu corazón. Por no tener nuestro corazón en Dios, y por no ordenar nuestro amor, tenemos problemas en nuestra parte afectiva, en nuestra parte sexual o en nuestra parte espiritual, y terminamos dañándonos. Vamos a pedirle a la Virgen, ya para concluir, que nos ayude, que necesitamos de su fuerza, de su ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.